Antes de sumergirte en este relato que desafía la lógica del mundo moderno, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores de verdades eternas. Si alguna vez sentiste que hay más en la historia de la humanidad de lo que los libros oficiales cuentan, entonces este canal es para ti. Suscríbete a Relatos de la Eternidad, activa la campanita, y acompáñanos en este viaje que conecta profecías milenarias con los eventos más inquietantes de la actualidad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué un país como Irán, tan presente en los titulares por conflictos y tensiones actuales, también tiene un lugar destacado en uno de los libros más antiguos y leídos de la humanidad? Para muchos, Irán representa un foco de preocupación moderna, pero detrás de esa imagen contemporánea hay una historia milenaria tejida en las páginas sagradas, donde este territorio desempeñó un rol determinante en los planes de lo divino. Parece un giro inesperado, pero está todo ahí, oculto a simple vista, esperando ser redescubierto. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de una lección de historia. Es la revelación de cómo una civilización considerada pagana se convirtió en un vehículo directo de profecía. ¿Sabías que el nombre de un rey persa fue escrito en los textos sagrados más de 150 años antes de que naciera? ¿Y que sus acciones cambiarían el curso de toda una nación? Esto no es una simple curiosidad histórica, es una clave espiritual que podría transformar tu forma de interpretar el presente y el futuro. Prepárate para ver con otros ojos. Esta historia no suele contarse con profundidad, pero entender el lugar que Irán, la antigua Persia, ocupa en el entramado bíblico puede cambiar incluso tu percepción de la fe, porque en los planes del Altísimo no existen los azares. Todo, desde los grandes imperios hasta las decisiones de los gobernantes, se alinea con una lógica superior. Persia no fue un actor secundario, sino un protagonista oculto que, durante siglos, movió piezas cruciales del tablero espiritual. El imperio persa no aparece en la narrativa bíblica como un simple adversario. Al contrario, fue una herramienta poderosa para abrir caminos, rectificar rumbos y liberar pueblos enteros en momentos en que la esperanza parecía extinguida. Lo asombroso es notar cómo ese poder extranjero, considerado rival del pueblo hebreo, fue al mismo tiempo un canal de restauración, una vía para el cumplimiento de promesas milenarias. Y aún más impresionante, las escrituras no solo mencionan a Persia como parte de la historia, le asignan un papel clave en el rescate del pueblo elegido. La Biblia nos obliga a reconsiderar nuestras categorías de enemigo y aliado, mostrándonos que incluso lo impensable puede ser utilizado por un propósito superior. Persia, en sus conquistas, abrió caminos hacia la reconstrucción de Jerusalén, y su influencia no fue producto del azar, sino de una voluntad que actúa por encima de reinos y fronteras. Vivimos en un mundo donde los imperios nacen y caen con rapidez, y sin embargo, hubo uno que fue tomado por Dios para cumplir un propósito eterno. El templo en Jerusalén no habría sido reconstruido si no fuera por el decreto de un monarca persa. Para algunos, eso suena a coincidencia, pero para quienes reconocen los hilos invisibles del plan divino, cada detalle cuenta, cada decreto tiene un peso eterno. Este tipo de conexión nos obliga a ver los escenarios geopolíticos desde una óptica mucho más profunda. Ya no se trata simplemente de religiones o ideologías, se trata de misiones asignadas desde lo alto y de cómo ciertos pueblos, aún sin saberlo, cumplen roles escritos desde el principio de los tiempos. Dios, en su soberanía, ha utilizado naciones enteras como herramientas para guiar, advertir y redimir. La mención de Persia en las páginas sagradas no es un adorno literario, sino una pieza de evidencia sobre una inteligencia divina que dirige la historia desde las sombras. Y esa dirección no se detuvo en la antigüedad, sigue viva, moldeando eventos en pleno siglo XXI. Para comprenderlo mejor, debemos regresar aún más en el tiempo, a las raíces mismas de los pueblos después del gran diluvio. Al examinar cuidadosamente la genealogía bíblica, se descubre que el linaje iraní tiene sus orígenes justo después del diluvio universal. En el libro de Génesis, se narra que los descendientes de Jafet, hijo de Noé, poblaron vastas regiones, entre ellos, Mada y Es, señalado como antepasado de los medos,
quienes más tarde formarían parte del imperio medo-persa. Así, Irán no es una invención moderna, sus raíces están ancladas en la historia primitiva de la humanidad. Resulta fascinante pensar que la tierra que una vez albergó a imperios monumentales también guarda un legado espiritual, casi codificado, en su ADN cultural. Nada de esto es casualidad. El mismo pueblo que liberó a los judíos en momentos clave ya llevaba desde la descendencia de Noé una huella de propósito. Este detalle cambia completamente nuestra forma de entender el mapa político moderno. Cuando los medios mencionan a Irán, la mayoría piensa en amenazas, conflictos o tensiones estratégicas. Pero si miramos con los ojos del discernimiento espiritual, vemos una historia tejida con hilos proféticos. El Irán actual, con todas sus complejidades, carga un peso histórico que se remonta a Génesis. El mismo creador que dividió las aguas del diluvio también marcó el destino de sus descendientes. Los hijos de Jafet se expandieron hacia regiones que hoy corresponden a Europa y Asia Central. Madai, en particular, se asentó en lo que hoy es Irán, y desde ese lugar comenzó una cadena de eventos que intersectan con momentos decisivos del relato bíblico, desde el exilio en Babilonia hasta la restauración de Jerusalén. Lo que para muchos parece política, para otros es una secuencia milimétrica del plan eterno. Y si todo comenzó con Madai, ¿qué otros papeles están reservados para sus descendientes? Entre ellos surge Ciro el Grande, una figura histórica reconocida, pero cuyo papel en la Biblia es aún más impactante. En el libro de Isaías, Dios menciona a Ciro por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Lo describe como el elegido para liberar a su pueblo del cautiverio. Ese tipo de predicción, escrita con tanta precisión, solo puede nacer de una mente que trasciende el tiempo. Imagina un guión escrito siglos antes de que los actores nacieran, donde incluso los detalles del protagonista ya estaban definidos. Ciro no era parte del pueblo hebreo, no seguía sus tradiciones ni creencias. Sin embargo, fue un instrumento directo de la voluntad divina. Fue él quien, tras derrotar a Babilonia, decretó el retorno de los judíos a su tierra y permitió la reconstrucción del templo. Ese gesto, impensable en su época, nos revela algo esencial. Cuando hay un propósito superior en acción, ni siquiera los imperios más poderosos pueden resistirse. Persia, a través de Ciro, se convirtió en una llave para restaurar tanto la identidad física como la espiritual del pueblo de Israel. Y todo esto fue anunciado siglos antes, registrado y preservado para que podamos reconocer el poder de lo profético. Ciro demuestra que el plan de Dios no se limita a etiquetas religiosas ni a límites nacionales. A veces, quienes menos lo imaginan, están cumpliendo un papel crucial. En nuestra era, sería como ver a un líder político moderno tomar una decisión que, sin saberlo, cumple con una profecía milenaria. Así obra Dios, sin necesidad de aprobación, sin anunciarse, pero siempre con propósito. Y esta forma de actuar se repite en otros relatos. Uno de los más sorprendentes es el de una mujer que, con su inteligencia y coraje, salvó a todo su pueblo. Estamos hablando de Esther, una joven huérfana, de origen judío, que fue llevada al palacio más poderoso de su tiempo y allí, contra toda probabilidad, fue coronada reina. Lo que muchos podrían ver como un cuento de hadas, en realidad, era una estrategia divina en pleno funcionamiento. Cuando se firmó un decreto que amenazaba con exterminar a los judíos, Esther entendió que no estaba en el palacio por casualidad. Consciente del riesgo, se presentó ante el rey sin ser convocada, un acto que podía costarle la vida, pero su valentía rompió barreras. Esther sabía que había nacido para ese momento específico. Comprendía que el tiempo de Dios exige decisiones que desafían el miedo. Aunque el nombre de Dios no aparece en ningún versículo del libro de Esther, su presencia se siente en cada decisión, en cada circunstancia aparentemente aleatoria. Es una historia de cómo el Creador actúa detrás del telón, moviendo todo, para proteger a su pueblo. Esther no fue simplemente una figura que evitó una tragedia, fue el puente entre la desesperación y la esperanza. Con su decisión, no solo impidió la destrucción de su pueblo, sino que estableció una conmemoración que ha perdurado a través de los siglos,
el Purim. Esta festividad, aún celebrada con alegría por las comunidades judías en todo el mundo, es un recordatorio de que la salvación puede llegar por medio de quienes menos imaginamos. Nos deja una enseñanza poderosa, incluso cuando uno se siente débil o insignificante, si está en el lugar correcto, actuando con sabiduría y propósito, puede provocar una transformación que marque generaciones. La historia de Esther, construida sobre pilares de valentía, ayuno y sentido de misión, la convierte en una figura espiritual eterna. Ella no solo representa la astucia y el coraje femeninos, sino también la manera en que Dios puede usar situaciones aparentemente aleatorias para cumplir promesas invisibles. Su relato también ilumina el papel central del imperio persa dentro del gran tapiz profético, porque no todos los reinos ofrecen refugio a una heroína del pueblo de Dios ni se convierten en escenarios donde florece la providencia. La relación entre la ciudadela de Susa y Jerusalén no puede reducirse a una simple distancia en el mapa. Era un vínculo profético, un corredor espiritual por el que circulaban decisiones que cambiarían el rumbo de la historia. Y cuando cerramos el capítulo de Esther, una nueva narrativa comienza a emerger, esta vez envuelta en símbolos, visiones extrañas y revelaciones profundas. Entramos en el mundo de Daniel, el profeta que desde el exilio no solo interpretó sueños, sino que vio el futuro con claridad sobrenatural. Daniel no fue un profeta cualquiera, vivía en el corazón de imperios dominantes, pero su mirada estaba enfocada en lo eterno. Sus visiones contenían más que imágenes, eran códigos del cielo, sobre el destino de las naciones. Persia no fue retratada como un actor secundario, fue el epicentro de momentos clave. En una de sus visiones, Daniel observa a un oso erguido, símbolo de poder sin refinamiento, una fuerza imparable que representa al imperio medo-persa emergente. En otro sueño, aparece un carnero con 2 cuernos dominando el horizonte sin oposición. Lo fascinante es que Daniel escribió estas imágenes mientras aún estaba en Babilonia, sin saber que Persia pronto reemplazaría a ese imperio. Estas visiones no eran metáforas vacías, eran la perspectiva de Dios sobre eventos históricos aún no ocurridos, revelados a un hombre elegido para ver más allá del velo del presente. Tanto el oso como el carnero eran representaciones precisas del poder geopolítico que estaba por surgir. Los 2 cuernos del carnero ilustraban claramente la unión entre medos y persas, una alianza que daría origen a un imperio decisivo en la restauración del pueblo hebreo. Mientras las multitudes veían coronaciones y conquistas, Daniel discernía el movimiento de engranajes espirituales, una maquinaria divina funcionando con exactitud milimétrica. Esta comprensión nos revela una gran verdad: la historia vista sin el filtro profético es solo la mitad del relato. Si alguna vez has sentido que lo que ocurre a tu alrededor tiene un significado mayor, Daniel sería el primero en comprenderte. Su legado demuestra que, aunque los imperios se levanten y caigan, el propósito eterno sigue su curso, sin desvíos. El imperio medo-persa fue, por un tiempo, más que una potencia política, fue un refugio para la reconstrucción, un terreno donde el pueblo de Dios volvió a encontrar dirección. Pero la narrativa profética no se detiene, avanza, y las señales se tornan más intrigantes. Hombres sabios que siguen una estrella, viajeros del oriente portando tesoros espirituales, figuras envueltas en misterio que aparecen siglos después. Y sí, posiblemente, sacerdotes de la antigua Persia. Cuando se menciona a los Reyes Magos, es común imaginar personajes exóticos guiados por una estrella. Sin embargo, detrás de esa imagen romántica se esconde algo mucho más profundo. Aquellos sabios, también llamados magos, podrían haber sido descendientes espirituales de una tradición persa, el zoroastrismo. Esta religión, centrada en la observación del cielo y la interpretación de señales, estaba firmemente arraigada en la antigua Persia. Esto sugiere algo extraordinario. Siglos después del fin del imperio medo-persa, Persia seguía jugando un papel espiritual activo. Esos sabios no eran simples espectadores, eran buscadores de verdades ocultas, estudiosos de profecías y señales celestiales.
reconocieron el nacimiento del Mesías antes que muchos líderes religiosos de Jerusalén. Sus ojos estaban entrenados para percibir lo que otros pasaban por alto, mientras la mayoría ignoraba la llegada del Salvador. Estos hombres atravesaron desiertos, soportaron noches frías y caminaron largas distancias motivados por una revelación. Trajeron oro, símbolo de realeza, incienso, señal de divinidad, y mirra, anticipación de sufrimiento. No eran obsequios aleatorios, era como si supieran exactamente a quién estaban adorando. Ese momento es un eco de una verdad mayor: quien busca con el corazón abierto, encuentra respuestas donde menos espera, y a veces, los que están fuera de los círculos religiosos formales son los que realmente entienden las señales del cielo. La presencia de estos sabios orientales junto al pesebre no fue una casualidad, fue la continuación de una línea invisible que conecta el pasado persa con la nueva etapa que comenzaba con el nacimiento del Salvador. De alguna forma, fueron el reflejo de una herencia profética que nunca se rompió, y la historia nos deja pistas de que esa conexión no terminó en Belén, porque los mismos territorios que una vez enviaron regalos al niño Jesús están mencionados en las visiones proféticas sobre los tiempos finales. En Ezequiel 38, aparece una profecía que todavía hoy despierta debate y asombro: la guerra de Gog y Magog. Y entre los nombres de las naciones que se aliarán en esa batalla, aparece, una vez más, Persia, el mismo imperio que liberó al pueblo de Dios y permitió la reconstrucción del templo, reaparece ahora como parte de una coalición en oposición a Israel. Este giro no solo es impactante, es revelador. Nos enseña que en el plan eterno, los pueblos pueden ser utilizados tanto para edificar como para desafiar. La historia, como un ciclo, gira y vuelve a sus puntos clave. Persia entra nuevamente en escena, esta vez con un rol opuesto. Antes, fue símbolo de restauración, ahora, representa oposición. Pero eso no significa enemistad eterna ni condena sobre una nación. En realidad, es una pieza colocada en el tablero profético, cumpliendo su función dentro de un diseño más amplio. La coalición descrita por Ezequiel no es meramente estratégica, es una manifestación de fuerzas espirituales en conflicto. Y lo más curioso es que, incluso cuando parecen actuar en contra del plan divino, estos movimientos terminan confirmando las profecías. La resistencia, paradójicamente, sirve al cumplimiento. En este gran guión sagrado, incluso los intentos de sabotaje se convierten en partes necesarias del desenlace. Así, el Irán actual, heredero directo de Persia, no está fuera del plan, sino en el centro de una narrativa que sigue en desarrollo. Estamos ante una región donde el pasado y el futuro se tocan constantemente. La misma tierra que albergó imperios y profetas podría ser testigo del cumplimiento de Ezequiel 38. Y eso nos lleva a una pregunta crucial: ¿ha terminado el papel de Irán en el plan de Dios, o aún quedan capítulos por revelarse? Todo indica que Persia, o Irán, nunca fue una figura secundaria. Desde los orígenes postdiluvianos hasta los últimos días descritos en las visiones bíblicas, ha estado presente en momentos decisivos. Sea para liberar, confrontar o señalar, esta nación forma parte de un engranaje cuidadosamente ensamblado. No está al margen de la historia sagrada, sino que gira con ella, cumpliendo un destino que trasciende siglos y fronteras. El papel constante de Persia, a lo largo de los siglos, nos deja una enseñanza que atraviesa el tiempo: el Creador puede valerse de cualquier nación, en cualquier momento, para llevar a cabo un propósito eterno. Piénsalo detenidamente: si utilizó a Ciro como libertador, a Esther como protectora y a Daniel como revelador de visiones antes de que los eventos sucedieran, ¿por qué no podría estar usando al Irán actual dentro de una estrategia que todavía se está desplegando? Tal vez los conflictos, las tensiones diplomáticas y las alianzas globales que vemos hoy no sean simples movimientos políticos. Tal vez, solo tal vez, estén sincronizados con el pulso profético. Por eso, comprender las Escrituras no es solamente un acto de devoción espiritual, sino una llave que nos permite leer la historia con profundidad.
Irán no es solo una pieza de ajedrez en el tablero geopolítico moderno, es portador de un legado espiritual que se extiende a lo largo de milenios. En la narrativa bíblica, vemos que Dios no se limita a actuar con quienes le rinden culto. Él gobierna por encima de todas las estructuras humanas, mueve piezas, levanta y derriba reinos, y se sirve incluso de quienes jamás pronuncian su nombre. Desde el Génesis hasta las visiones apocalípticas, Irán, o Persia, ha estado presente, como una constante silenciosa, a veces como libertador, otras como antagonista, pero nunca como espectador pasivo. Esa permanencia indica algo que muchos no perciben: no hay actores de reparto en el relato divino. Cada figura, cada nación, tiene una función. Para quienes saben leer entre líneas, incluso los números en la Biblia no son casuales, son pistas codificadas, fragmentos de un mensaje que atraviesa los siglos. Cuando se trata de Persia, esos números adquieren un brillo especial. Jeremías profetizó exactamente 70 años de cautiverio en Babilonia, ni uno más ni uno menos. ¿Y quién aparece para ejecutar la liberación justo en ese momento? Ciro el Grande. No fue coincidencia, fue cumplimiento, una pieza del rompecabezas, colocada con precisión celestial. Lo que para el mundo pudo parecer un giro político, para los que entienden el lenguaje de Dios fue una sinfonía profética perfectamente dirigida. Lo extraordinario es que esa liberación fue anunciada mucho antes de que Ciro existiera, aproximadamente 150 años antes. El profeta Isaías lo menciona por su nombre. Imagina abrir un antiguo pergamino y encontrarte allí, descrito con tus acciones y tu propósito incluso antes de nacer. Eso le ocurrió a Ciro. Cada paso que dio estuvo alineado con lo que ya había sido escrito. Y si eso no es una muestra del dominio absoluto de Dios sobre el tiempo, entonces, ¿qué lo es? A través de Daniel, también encontramos patrones numéricos y simbólicos que apuntan directamente a Persia. El oso imponente, el carnero de 2 cuernos. Cada uno representa dimensiones específicas del imperio medo-persa. Nada en esos textos fue colocado al azar, y cuando más adelante los sabios del Oriente aparecen siguiendo una estrella, se completa otro eslabón profético. Persia, incluso en los albores del Nuevo Testamento, sigue siendo clave. Todo esto confirma una verdad contundente: la profecía no es una colección de palabras antiguas, es una estructura precisa, coherente y activa. Conecta el inicio con el final, une el jardín del Edén con las visiones del Apocalipsis, y entre esos extremos, Persia aparece como un hilo dorado que une los tejidos. Esto naturalmente despierta preguntas que no podemos ignorar. ¿Qué representó realmente Ciro en el plan de Dios? ¿Fue simplemente un rey astuto con visión política? ¿O fue, aunque sin saberlo, un ejecutor designado por el cielo para activar fases claves de la restauración? Cuando Isaías lo menciona por nombre, está revelando un conocimiento que trasciende la lógica humana. Nada fue improvisado: la reconstrucción del templo, la vuelta del exilio, la restauración del culto. Todo encajó como engranajes diseñados desde la eternidad. Y si ese nivel de detalle ocurrió entonces, ¿por qué no habría de repetirse ahora? ¿Qué otros símbolos escondidos en las visiones de Daniel nos están hablando del presente? El oso, el carnero, los cuernos, ¿son solo figuras del pasado o contienen claves para lo que aún no hemos vivido? Si Daniel pudo ver el ascenso de imperios siglos antes de que ocurriera, ¿qué más reveló que aún no hemos descifrado? Y no podemos pasar por alto el misterio del libro de Esther. Aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente, cada acción, cada giro del relato, grita su presencia. La valentía de Esther, el ayuno colectivo, la intervención en el momento exacto, todo parece armado con una precisión divina, como si el mensaje fuera: incluso cuando parezco ausente, sigo escribiendo cada línea. Tal vez esa sea la lección más profunda que Persia nos deja: lo invisible mueve lo visible. Nada está fuera de lugar. Cada número, cada personaje, cada evento responde a un diseño que no se improvisa. Y si aún todo esto te parece distante o simbólico, lo que estás a punto de descubrir te mostrará cómo esta verdad impacta directamente en tu vida. Después de caminar por esta historia milenaria,
cuesta volver a mirar a Irán como antes, ¿no es cierto? Entonces, ahora es tu turno. Detente y pregúntate, ¿cuántas naciones, líderes o decisiones del presente podrían estar cumpliendo piezas de un guión eterno, sin que lo notemos? ¿Estás prestando atención a las señales? ¿O simplemente avanzas como si nada tuviera un sentido mayor? Quizás la pregunta más importante no sea, ¿qué dice la Biblia sobre Irán?, sino, ¿qué quiere mostrarme Dios a través de esta historia? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo evidente? A sumergirte en un plan que trasciende reinos, siglos y profetas, pero que también toca tu vida aquí y ahora. Si este mensaje encendió algo dentro de ti, es momento de dar un paso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita despertar. Aquí, seguiremos explorando los secretos escondidos en las Escrituras, revelaciones que conectan el ayer con el mañana, porque solo entendiendo el pasado podemos discernir el futuro.